Vamos a iniciar. ¿Quién quiere orar para iniciar? Yo. A ver, bueno, Luis. Luis. Ok, adelante. Pues Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido, Señor, estar reunidos nuevamente, Señor, para aprender tu palabra, Padre. Que seas tú edificando nuestras vidas a través de este estudio, Padre, y que sigamos aprendiendo más de ti. En tus manos nos ponemos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien. Hoy vamos a la lección 30 y dice: hoy continuamos con la conversación que Jesús tiene con sus discípulos en el aposento alto. Y antes de hablar de algunos temas más, Jesús debe concluir un tema que ha introducido discretamente. Debe dejar en orden el tema de la traición, para que Judas salga antes de continuar con esta conversación íntima. Así es que vamos a leer Juan 13, 21 al 38. Juan 13, 21 al 38. Entonces empezamos con Luis. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quién hablaba. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ahora, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. 31. Entonces cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscáis, pero como dije a los judíos, si os digo ahora a vosotros a dónde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Les dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora mismo? Yo doy mi vida por ti. Jesús le respondió: tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Ok, bien. Vamos hoy a terminar este capítulo 13, que es el primero del tiempo en el aposento alto que Jesús tiene con sus discípulos en la narración de Juan. Juan señala la traición de Judas en los versículos 2 y 11. Él primero dijo que no todos estaban limpios. Juan dice primero que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, entregar a Jesús. Esto nos lo narra Juan a nosotros. Los discípulos ahí en el aposento alto no lo sabían. En el versículo 11, Juan nuevamente nos dice, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Bueno, esto nos lo dice Juan a nosotros. Los discípulos no están al tanto de ese dicho. Pero en el versículo 10, Jesús precisamente fue cuando dijo
El que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Bueno, da a entender esto nada más, es obvio que nadie lo comprende, que se está refiriendo a Judas. En el 18 dice, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Es evidente que los discípulos tampoco entienden que se refiere a un traidor. Y en el 19 les dice, se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Entonces les hace una advertencia que ellos no están al tanto. Hablar de la traición de uno de sus discípulos no es fácil, por lo que Jesús, ¿qué le pasó? Según el versículo 30, ¿qué es? 21. Se conmovió en espíritu. Ok, se conmovió, se angustió. Se conmovió o se angustió en espíritu. Anteriormente había dicho, mi alma está angustiada. Ahora dice, se angustió en espíritu. Una parte esencial del ministerio de Jesús es su identidad con nosotros en el sufrimiento. Entonces vamos a ver Hebreos 2.10 con Luis, 2.10 y luego el 18. Hermano Rudy, Hebreos 4.15. Y luego hermana Juan 12.7. Y Mateo 26, 37 al 38. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ok, perfeccionar por medio de las aflicciones al autor de la salvación de los que habrían de ser salvos. Luego el versículo 18 de ahí mismo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el 19. No, 19 viene. Ok. Perdón, no, escribí arriba. 10 y 18, sí. Luego el 4.15 de Hebreos. Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, entonces Jesús siendo tentado igual que nosotros. Y luego Juan 12.7. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Ok, creo que ahí sí no fue el 7, porque sí fue más adelante, que cuando dijo mi alma está angustiada, sí es 27, perdón, Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ok, entonces, bueno, Jesús está hablando de la angustia que él experimenta, lo habla el escritor de Hebreos, dice, señala a Jesús experimentando angustia por lo que vendría más adelante, así como también lo expone Mateo 26, 37 al 38. Y tomando con él a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Ok, nuevamente habla, de hecho el pasaje de Marcos es semejante. Bueno, si quieres darlo, Marcos 14, 33 al 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ok, entonces, bueno, estos pasajes también señalan la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. En medio de esta angustia, ya volviendo al versículo
Ajá, al que estamos 21, ¿verdad? De Juan 13. Dice, en medio de esta angustia testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes, bueno, creo que en la Reina Valera dice me va a entregar, ¿verdad? Le pueden poner me entregará. Uno de ustedes me entregará o si cabe me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me entregará. En esta frase, en la frase testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, Juan enfatiza las palabras de Jesús con dos verbos, testificó y dijo. Luego Jesús usa el hebreo amén, amén, que literalmente significa así es, dos veces lo dice, que aquí se traduce en verdad o desierto, desierto. ¿Ok? Esto significa amén, amén, es así es, y Juan es el único que lo usa doble varias ocasiones. ¿Ok? Entonces, de hecho, es muy común que Juan lo use para enfatizar las palabras de Jesús y lo usa doble. Pedro, Mateo y Marcos solamente lo usan una vez, solo dicen amén y ya. Y Juan es el que usa amén, amén. Lucas pues no lo usa porque él no era hebreo, él era griego. Bueno, esto es el énfasis que vemos, el testimonio de Jesús, él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Esto sorprendió a los discípulos que se miraban unos a otros perplejos sin, ¿qué es lo que pasaba? Sin duda. Sin saber de quién hablaba. Sin saber de quién hablaba. Ok, entonces no podían los discípulos entender, bueno, cómo esto iba a ocurrir. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. Ok, esa era su característica. Pero ahorita vamos a aclarar sobre esto, ¿verdad? Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Vamos a ver por qué, pues está en la mesa, pues, oye maestro, ¿de quién habla? ¿No? Entonces, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ok, para entender esta parte, ¿por qué se reclinaba en el pecho de Jesús? ¿Por qué Pedro le hace señas? Pues hay que entender la situación. Para entender esta parte hay que desechar la imagen del famoso cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Nos ha dado una imagen errónea de esta cena y por eso le ponemos ahí que no era ni teólogo ni cristiano. ¿Quién? No creo que esté en el cielo Leonardo da Vinci. Finalmente no creo que fuera un creyente de Jesucristo y su cuadro no refleja realmente esta cena. Para empezar, no están todos al frente para verse en una foto, ¿verdad? Bueno, Hermano, sí. Una pregunta. ¿Qué significa eso de que era el discípulo a quien amaba? Ahorita voy a esa parte. Entonces, bueno, ahorita tocamos esa parte. Primero tocamos el aspecto de cómo estaba el lugar. Dice, consideremos que los judíos habían adoptado una costumbre griega en la que los participantes del banquete se recostaban en divanes en torno a una mesa baja. Ellos no estaban sentados, estaban recostados en torno a una mesa baja, acomodados en forma de herradura. Ok, había una entrada, pero estaba así, y la mesa estaba al centro. Estaban los 12 divanes, 13 con Jesús, 13 divanes. Cada uno de frente a la mesa yacía en forma sesgada. Estaban acomodados así, sesgados, como en los carros en batería, ¿no? Obviamente caben más. No estaba así uno y luego el otro, sino sería una mesa largotota. Entonces estaban de forma sesgada, recostados.
Dice, en torno a una mesa, vos acomodados en forma de herradura, cada uno de frente a la mesa yacía en forma sesgada, apoyado sobre el brazo izquierdo tomaban la comida con la mano derecha. Por tanto, la persona que estuviera a la derecha estaría de espalda a su vecino. Es decir, Jesús estaba ahí, a su derecha estaba Juan, y entonces Juan, por el diván en que quedaba, su cabeza quedaba cerca del pecho de Jesús, porque estaban recostados, y todos los discípulos. Era la forma en que se hacían las grandes cenas. Eso muestra que era una cena elegante. Dice, por tanto, la persona que estuviera a la derecha estaría de espalda a su vecino, y la cabeza descansaría frente al pecho de ese vecino. Así pues, reclinado a la derecha de Jesús, cerca de su pecho, estaba aquel discípulo al cual Jesús amaba. Ok, ahora, Jesús amaba a todos sus discípulos, nos lo dice el versículo 13:1. Ok, ¿qué dice el versículo 13:1? A ver, Rudy, ahí en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ok, entonces Jesús amaba a todos sus discípulos y los amaba hasta el fin. Pero en la lección 1 señalamos que el autor del Evangelio, del cual estamos conscientes que es Juan, el discípulo, señalamos que el autor del Evangelio nunca menciona su nombre. Pero también lo que vimos en esa ocasión, vamos a ver Juan 21, los versículos 20 y luego el 24. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en el que la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, Juan, si Juan es el autor, Juan es el discípulo amado. ¿Por qué él se señala como el discípulo amado? Porque nunca da su nombre en todo el Evangelio. Él nunca dice entonces Pedro y Juan, sino dice entonces Pedro y el discípulo amado, y siempre se señala así. Es como un seudónimo que él toma como el discípulo al que Jesús ama. Recordemos que era su primo, y entendemos que lo más seguro es que fuera un primo mucho más joven que Jesús de 30 años, Juan más joven, porque vivió hasta cerca del año 100. Entonces, era el discípulo amado de Jesús. Quizás en nuestro tiempo diría el discípulo consentido, porque a lo mejor crecieron juntos, en algún modo convivieron, él siendo niño, Jesús más grande, se consideraba amado por Jesús, la característica que sea, pero es un seudónimo que Juan usa para referirse a él, y lo usa varias veces, lo usa como unas 4 veces en todo el Evangelio. Entonces a eso se refiere, es la forma en que Juan se refiere a sí mismo para no dar su nombre. Ok, señala que él es el discípulo amado al cual se refiere este pasaje, el 13, 23 al 25. Ok, entonces lo que Juan hace es simplemente que voltea un poco la cabeza, porque él está al lado de Jesús, Pedro está más lejos y por eso le hace señas para no gritar en la mesa. Le hace señas porque Juan está al ladito de Jesús. Ahora, Jesús no le da un nombre, sino que le dice, y aquí hay una cosa que ahorita señalaremos, le dice, y pensamos, muchos piensan que le dice nada más a Juan: es aquel a quien yo le daré el pedazo de pan que voy a mojar. Los comentaristas consideran que esto se lo dijo solo a Juan y no lo oyeron todos. Juan le preguntó, y a lo mejor así muy de cerca, Jesús le dijo, pero no lo dijo a todos. Tenemos la impresión generalmente que pues Judas fue desenmascarado ahí, pero en realidad parece que Jesús no desenmascara a Judas,
sino solo delante del mismo Judas. Yo sé quién me va a entregar y Judas ya lo sabía, ¿verdad? Porque no es para todos los discípulos, es principalmente para Judas. Ok, los otros evangelios mencionan este hecho de la siguiente manera. Ok, seguimos aquí, Mateo 26, 23, ¿verdad? Luego viene Marcos 14, 20 y luego Lucas 22, 21 y para terminar Ruth 2, 14. Ok. A ver, vamos a ver Mateo 26, 23. Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Ok. De hecho estos creo que hasta los puse en la Reina Valera, así es que... Bueno, ok, a ver, nada más que tengan los pasajes. Lucas, es el de Lucas 22, 21. Ok, ahorita lo vemos. Y Ruth 2, 14. Bueno, entonces aquí dice el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Luego en Marcos 14, 20. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ok, el que moja conmigo en el plato. Y luego Lucas 22, 21. Mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. Ok, entonces, finalmente los 4 evangelios mencionan que Jesús hace un señalamiento, pero no da un nombre. Ok, Él no les dice quién, solo les dice que es alguien que está comiendo con Él. Así que Jesús nunca menciona un nombre, pero después de mojar el pedazo de pan se lo dio ¿a quién? A Judas, ya volviendo aquí a Juan 13, ¿verdad? Se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Bueno, otras versiones creo que la Reina Valera dice Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas, hijo de Simón Iscariote, que es como la mayoría de las versiones lo traen, según se dice es el original. Ahora, mojar el pan era una costumbre, como lo vemos desde los tiempos de Ruth 2:14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del porcentaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ok, entonces era una costumbre mojar el pan en una salsa, en algo, el pan lo comían mojándolo. Y entonces por eso Jesús habla: el que moja el pan conmigo, al que yo diere el bocado del pan que yo mojo. Ok, entonces posiblemente es cierto que solo lo vio Juan. Jesús tomó el pan, se lo dio, pero solo Juan sabía lo que Jesús hacía. Ok, ahora, tanto el Salmo 41:9 que vimos la semana pasada, a ver, seguimos Salmo 41:9. Salmo 41:9. ¿9? Sí. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Ok, esto lo citó Jesús en la lección pasada, lo vimos. Previamente, Jesús cita este salmo, dice: como las repetidas ocasiones que se hace mención del pan compartido entre Jesús y el traidor, hablan de la relación que había entre ellos. Judas compartió todo con Jesús y los otros discípulos, por lo cual el tema le causaba gran aflicción a Jesús. No era un tema sencillo, era un tema de alguien muy cercano, porque como dice aquí, esto le da relevancia a todas las veces que la Biblia señala que compartir los alimentos es muestra de comunión, incluyendo la institución de la Cena del Señor, la cual Juan no incluye en su relato. Ok, comunión entre personas implica comer juntos.
Esa es una parte importante. Ok, cuando hay una relación entre personas y nunca comen, es que la relación no ha llegado a cierto nivel. Pero siempre la Biblia ha señalado la comida como parte de la comunión. Incluso los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel llevaban el sacrificio, parte se ofrecía a Dios, parte al sacerdote y parte era para el que ofrecía. Bueno, que se cocinaba en el sacrificio, ¿verdad? Y había ocasiones en que todo se quemaba, pero en parte, muchos sacrificios, en parte era para comida del que ofrecía. Entonces era compartir el alimento. Ahora, después de comer el pan, ¿qué pasó? Satanás, ¿qué hizo? Entró en él. Obviamente se refiere a Judas, perdón. No entró en el pan, no entró en Jesús, entró en Judas, es lo que, siguiendo la lectura, podemos entender, ¿verdad? Satanás entró en él, es decir, Judas quedó bajo total dominio del diablo. Ok, esto en cuanto Jesús le dio el bocado y Judas lo comió. Consideremos que en todos los casos narrados en primero de Samuel, porque ahí se narra del espíritu malo de parte de Dios que atormentaba a Saúl y que en algún momento entró en Saúl y trató de matar a David con una lanza. Todas las veces que se menciona en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos, porque el Evangelio de Juan nunca habla de ningún endemoniado, solamente hace este señalamiento que Satanás entró en Judas. Dice, todos son demonios que atormentan a las personas, pero en este caso es el mismo diablo quien entra en Judas. No era un demonio, era el mismo diablo quien entró en Judas, lo tomó bajo su dominio, su control, ¿no? Entonces cuando habló a través de Pedro, bueno, también en algún momento el diablo puede haber puesto solo un pensamiento. Ahí es donde se habla de que no todo es en un sentido de posesión demoníaca, sino que aún los demonios ponen ideas en nuestra mente y nosotros podemos estar como el que dice, a mí el Señor me mostró esto. Bueno, ¿cómo sabes que fue el Señor y no el diablo? Y aquellos que dicen, el Señor dice que tú eso, ¿cómo saben que no está hablando un demonio a través de ellos? Sobre todo porque estos casos se dan entre gente que no es muy asidua a leer la Biblia. No es muy asiduo a tener una comunión real con Dios, ¿no? Por eso pretenden ser profetas y demás, ¿no? Como Cash y todo ese tipo de cosas. Bueno, uno no sabe y es por eso, como dicen, uno tiene que tener claro cuando es Dios el que está hablando, cuando es el diablo. Porque finalmente, ¿cómo podemos saber cuando Dios habla? Porque va de acuerdo a su palabra. El caso de Pedro, obviamente Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo. No había nacido de nuevo porque no había nuevo nacimiento cuando Pedro habló y Satanás puso eso en su mente. Ok, bueno, dice El 11. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, Hazlo rápido. hazlo pronto. ¿Cómo? Hazlo pronto, ¿no? O hazlo más pronto, algunas versiones ponen, o hazlo rápido, pues podría ser. Hay quienes dicen, bueno, esto era para acelerar el asunto, ya vamos a darle fin. Otros dicen, esto era para mostrar que Jesús era el que mandaba y no el diablo. Pero yo estoy convencido, por lo que vamos viendo en este sentido, que Jesús no quiso desenmascarar directamente a Judas delante de los discípulos. Dice, es posible que Jesús no acusó abiertamente a Judas para no distraer a los discípulos en ese tema durante el resto de la reunión. Por eso solo le dijo que se apurara para señalarle que era el momento de retirarse. Era el momento en que Judas se tenía que ir. Entonces, dice, por eso Juan nos dice que ninguno de ellos que estaban sentados o reclinados, bueno, en la Reina Valera dice los que estaban a la mesa con él. En la Nueva Biblia de las Américas dice los que estaban sentados, pero aquí la palabra, como dice la nota al pie, significa reclinado, porque recuerden que no estaba sentado como nosotros aquí o como lo dibujó Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Estaban reclinados en los divanes
a la mesa estaba en el centro, ninguno entendió por qué le dijo esto. Ok, entonces los que estaban sentados a la mesa, ninguno entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta. Para la fiesta. Recuerden, hay una cosa, algunos discuten si esta era otra cena y por qué Judas iba a comprar para la cena. Recuerden que eran 3 días de fiesta. Ahora, algo que señalan es que los fariseos acostumbraban tomarla viernes y porque el sábado era de reposo, pero los sacerdotes la tomaban el sábado y con los fariseos la tomaba todo el pueblo, como en este caso, en jueves, como en este caso Jesús con los discípulos, y el sábado los sacerdotes. Entonces, por eso hay una diferencia cuando dice que algunos no querían contaminarse, como vamos a ver más adelante, ya ese tema lo trataremos después. Eran en 2 ocasiones que se dividía a quienes tomaban la cena, pero eran 3 días porque era la fiesta de los panes sin levadura también. Ok, bueno, entonces pensaban que comprara lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Dice William Hendrickson: yo imagino a Juan ya después, cuando todo esto pasó y Jesús resucitó, Juan preguntándole a los discípulos: oye, ¿y qué pasó? ¿Qué pensaste tú cuando Jesús hizo esto? Y unos le han de haber dicho: ay, pues yo pensé que era ve a comprar algo, y otros le dijeron: no, pues ve a darle a los pobres. Por eso Juan pues tiene esa idea de lo que ellos mismos le han de haber confesado, ¿no? Cuando estaban en la cena y Jesús le dijo a Judas: veías lo que has de hacer, hazlo pronto. Seguramente hablaron de muchas cosas una vez que ya vino el Espíritu sobre ellos, ¿verdad? Sin embargo, en lo espiritual se daba inicio a uno de los eventos más importantes que culminaría en la muerte y resurrección de Cristo. Así que después de recibir el bocado, hay un énfasis en este asunto del bocado. Después de recibir el bocado, Judas salió inmediatamente. Juan da a entender que la partida de Judas no alertó a los demás discípulos. Dijeron: pues alguien lo va a entregar, pues seré yo, no seré, no sé. No. Algunos dicen: pues ni me conozco, ¿no? Y a lo mejor más adelante lo llego a entregar. Luego ven que le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pues no trasciende en mucho, pero esto no era para ese momento, era para cuando ocurriera. Entonces dice, Juan da a entender que la partida de Judas no alertó a los demás discípulos. Sin embargo, así era como estaba iniciando la cuenta regresiva en la lucha que se libraba en lo espiritual. Ahora, ¿por qué pensamos eso? De hecho, por lo menos los 3 comentaristas que leí sobre este pasaje hacen una relevancia en la siguiente frase, que es muy breve. Dice: es por eso que Juan concluye esta parte con una breve e importante frase: y ya era de noche. Uno dice: bueno, ok, pues era una cena, pues es evidente que era de noche, no nos extraña. ¿Por qué Juan hace ese relato? Bueno, esto es semejante. Dice: esta frase acentúa el hecho de que al salir Judas del aposento alto, las tinieblas estaban dominando todo. En el 3:2, Nicodemo vino a Jesús de noche. Y tal como aquí, estos señalamientos sobre la noche bien pueden deberse al enfoque inicial que hace Juan en el 1:5. Ok, ¿con quién sigue la lectura? Juan 1:5. Ok. Luego tenemos Juan 9:4. Luego, hermana, Juan 11:9 al 10 y Juan 12:35 al 36. Para ver cómo esto se repite varias veces, esta situación. ¿Qué dice Juan 1:5? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, hubo como una batalla. Las tinieblas no pudieron sostenerse delante de la luz resplandeció. Ok, prevalecer es mantenerse en pie. Y Jesús menciona esto en 9:4.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ok, entonces el señalamiento del día y de la noche. Luego el 11, 9 y 10. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ok, entonces nuevamente el señalamiento de la luz y la noche. Y luego el 12, 35 a 36. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ok, pues definitivamente se desarrolla en ese momento una batalla entre las tinieblas y la luz. Si había una batalla entre Dios y el diablo, fue en esa ocasión. Durante esa noche, al siguiente día, en realidad, como muchos piensan que hoy Dios lucha contra el diablo, eso no ocurre ya. Jesús ya venció, el diablo ha tenido ya sentencia, no se le está cumpliendo aún, pero la batalla ya se dio. Ahora el diablo obviamente pelea contra el cristiano, ¿verdad? Pero no entre Dios y el diablo, ya no hay esta batalla que se dio en ese momento. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora, cuando salió Judas, obviamente, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Bueno, la frase posiblemente no fue algo en lo que los discípulos pudieran profundizar mucho en su entendimiento sobre ello. Sí hablaba y podían entender que algo venía. Jesús inicia su enseñanza hablando de su muerte, con la que ha de glorificar al Padre y el Padre a él. Con la que ha de glorificar al Padre y el Padre en él. ¿Dónde era acá? Okay. Por eso les dice, hijitos, estaré, ahora que ya no está Judas, ya los llama hijitos. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos. Ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Vamos a ver Juan 7:34 y luego Juan 8:21. 7:34, 8:21. Dice, mas me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ok, entonces ahí es la primera vez que les dice, ellos dicen, se va a ir con los griegos. Luego el 8:21. Sí. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ok, ya en esa ocasión dijeron, no, pues se va a suicidar, por eso no lo podemos seguir. Bueno, él ya le había dicho eso a los griegos, ahora se lo dice a los discípulos. Ante su inminente partida les da un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Este es que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Ahora, debe haber algo nuevo porque ya había que amarse como prójimos. Juan no menciona
como los otros evangelios, el mayor y el segundo mandamiento. Vamos a verlo en Marcos 22, 30 al 31. Marcos 22, 30 al 31. ¿Marcos qué? 22. Marcos 22 le puse. Marcos 9:22. Sí, cierto. No, es que lo había puesto primero en Mateo, luego lo cambié a Marcos y no cambié. Entonces, Mateo 22, 30 al 31. Aunque me quedé con el de... Tengo que arreglar ahí la cita. 22, 30. Bueno, aquí debe ser... 20, Marcos 22. 37. ¿Cómo 37? 22, 31, 30, 31. No, Mateo 22, 37 es donde está. Es que lo que no cambié... Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ok, entonces ya lo tengo que poner bien el pasaje acá de sí, pero es en Marcos, porque Mateo, a diferencia de Marcos y Lucas, solo menciona 3 cosas, mientras que Marcos y Lucas mencionan 4. Entonces vamos a ponerlas como vienen en Marcos, luego arreglo la cita. Dice, amarás a Dios con todo el corazón. Bueno, esa ahí está. El alma. El alma, la mente, esas son las 3 que menciona Mateo, y Marcos menciona las fuerzas. Ok, bueno, ya les debo la cita aquí, que cambié los versículos, pero no cambié el capítulo. Bueno, y bueno, no creo que ahorita lo encuentre aquí. Dice, no voy a señalar, no es. Ok, Jesús les dice que ahora la forma, y amar al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ok. Como a ti mismo. Jesús les dice que ahora la forma es, la forma en que se deben de amar es como yo los he amado. Esa es la forma, como yo los he amado. La forma es como yo los he amado, que se amen como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Así también se amen los unos a los otros. Ok, esto es... bueno, el mandamiento en Marcos es Marcos 12. Entonces aquí le había puesto 22. En Marcos 12 y en los versículos 30 y 31. Marcos 12, solo me falló por un número. Marcos 12, 30 al 31. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces Jesús les dice que ahora la forma es que, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Cambia la forma, no es ni como amar a Dios, pero tampoco es ni como amar al prójimo, es una parte intermedia. No vamos a amar a los hermanos con todo el corazón, la mente, las fuerzas, con todo el alma, ni tampoco amarlos como al prójimo, al que no es cristiano, sino que para ellos es una forma diferente. Amarlos como Jesús nos amó a nosotros. ¿Ok?
Estos mandamientos, diríamos que estos 3 mandamientos, el mayor, el segundo y el nuevo, constituyen la ley de Cristo. Mire, vamos a ver 1 Corintios 9:21. ¿Quién sigue? 1 Corintios 9:21 y Gálatas 6:2. Vamos a ver, porque esto es importante señalarlo, porque aunque el mayor y el segundo mandamiento estaban en la ley de Moisés, no destacaban los 10 mandamientos. Ahora destacan estos 10 mandamientos, estos 2 mandamientos junto con el nuevo, y Pablo acuña en esto el término la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Ahí va. Primera los Corintios 9:21. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no soy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Ok, Pablo dice, a los que están sin ley, primero dice a los judíos que están bajo la ley, yo les hablo como si yo estuviera bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley de Moisés. Luego dice a los que están sin ley, yo como si estuviera sin ley, aunque yo estoy bajo la ley de Cristo. Entonces la ley en la que estamos es la ley de Cristo, dirigida por esos mandamientos. Y Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok, ¿cómo cumplimos la ley de Cristo? Llevando los unos las cargas de los otros. Esto es amarnos como Cristo nos amó. Vamos a ver más de esto más adelante, porque obviamente Jesús aquí solo lo menciona, luego lo vuelve a mencionar en otras ocasiones, sobre todo porque Pedro se brinca el tema, quiere pasar a otro tema, y entonces ya no toma mucho en cuenta este tema. Dice, de hecho, este mandamiento es importante para su testimonio como discípulos y apóstoles de Jesús. Una característica de ellos iba a ser esta: en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Ok, entonces esto era importante para su labor que iban a desarrollar como apóstoles, como discípulos de Jesús, y al llevar la palabra de Jesús. Pedro pasa por alto este tema y, volviendo a lo anterior, le pregunta: Señor, ¿A dónde vas? ¿a dónde vas? Él se quedó fijo y yo creo que ni escuchó el nuevo mandamiento, sino cuando Jesús dijo: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y de ahí Pedro ya no oyó más y se quedó así. Pero ahorita que deje de hablar le voy a preguntar a dónde va, porque no, como que no podemos ir si hemos ido con él a todos lados, ¿no? Entonces le pregunta: ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después, a la muerte y luego la vida eterna, ¿verdad? No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Aunque también al final del Evangelio Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y entonces pues Pedro lo sigue y Juan también se les pega. Y entonces Pedro lo ve, y es donde aparece esto, que ve al discípulo que en la cena Pedro le dijo que le preguntara a Jesús. Le dijo: Señor, ¿y este qué? Y le dijo Jesús: ¿a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva. Y entonces pues ya Juan habla de él, ¿no? Bueno, ahora no puedes, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Es casi como un berrinche, ¿no? Bueno, es no un berrinche, pero es como bueno, a ver, pues explícalo, ¿cómo nos vas? Muy insistente. Muy insistente, pero esa situación de, caray, no, pues donde tú vayas yo voy. La emoción del momento. Porque le dice: yo daré Vida. mi vida por ti. Ahora, por haber dicho esto, Dios le tiene que dar una lección a Pedro. En realidad, la negación de Pedro es una lección que Dios le dio a Pedro. Nosotros tenemos que evaluar también nuestro nivel de compromiso. Jesús le respondió:
tu vida darás por mí. En verdad te digo que no Cantará el gallo. cantará el gallo. No cantará el gallo sin que antes me hayas Negado 3 veces. negado 3 veces. Y así Jesús pone alto al ímpetu de Pedro. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces yo espero que vaya quedando claro. Con esto terminamos el capítulo 13 y ya luego nos toca seguir el capítulo 14, la siguiente lección. De aquí hasta el 17, pues vamos a estar viendo a Jesús hablando con sus discípulos y orando con ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias a Dios por esta lección, por este tiempo, a todos los que nos ven por internet. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu cuidado, porque en verdad, Señor, tú eres quien nos sostiene, Padre, y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas como hijos tuyos, Señor, en nuestra fe como creyentes que tiene que ser probada como lo fue la de Pedro, no porque tú no sepas y quieras ver qué tanta es nuestra fe, sino porque nosotros debemos ser conscientes de nuestra situación, nuestra posición, a fin de esforzarnos, a fin de afirmar nuestro compromiso contigo, Señor. Por eso, Padre, estamos en tus manos, rogándote, Padre, que tu misericordia sea sobre nuestras vidas, Señor. Que en este tiempo, Señor, lo que nosotros estamos viviendo nos lleve, Señor, en verdad a comprender, Padre, la importancia de tener esta comunión contigo, y que si aún no decimos como Pedro, mi vida daré por ti, si entendamos, Señor, lo que es el deseo tuyo de amarnos unos a otros como tu Hijo Jesucristo nos amó. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría en ello, que sigas obrando en la vida de cada uno, en la vida de la iglesia, Señor. Padre, en la salud de nuestra hermana Vicky, de nuestra hermana Betty, Señor, en la salud de nuestra hermana Valeria, de todos nuestros hermanos que están delicados de salud en la iglesia, los ponemos a cada uno en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás prosperando la vida de cada uno, Señor. Pongo en tus manos, Señor, también la vida de Julia Juárez, Señor, de su esposo, Señor, que también ha estado mal de la presión y nos pide que oremos por él, Señor. Padre, te pedimos, Señor, porque tú te sigas manifestando también en la vida de los tíos de Celina, de la hermana y el cuñado de nuestra hermana Graciela, Señor, que tú te sigas moviendo en la salud de ellos, Señor, en la salud de nuestro hermano Carmelo, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en cada uno, Padre, y te glorifique, Señor, en nuestras vidas, que no falte tu paz en medio de nosotros, Señor, y te pedimos que sigas fortaleciendo, Señor, tu obra en esta iglesia. Gracias por este tiempo, Señor, sigue trabajando en el corazón de cada uno, a fin de que cada uno reafirme, Señor, su convicción de fe, Señor, su fe en ti, Señor, y sea fortalecido en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias a cada uno, gracias a los